Bueno, señores, aquí estamos y efectivamente ya estamos en la curvita final de este día. Parece que USAID da para mucho y ha dado para mucho y sobre todo ha dado para muchas justificaciones, por supuesto. Yo siempre he sido una crítica y a mí me parece que eso es no puede ser malo de los partidos políticos, porque yo creo que precisamente por el papel que nos corresponde está ahí y no para dañar, sino porque hemos tenido experiencias y esas experiencias han sido bastante amargas. Nosotros hemos visto cómo estructuras importantes aquí en el país han devenido casi a nada. Y en eso no quiero referir siquiera al Partido Reformista Social Cristiano, que en algún momento fue un grupo importante, aunque por supuesto había muchos que decían que eran simplemente un grupo de personas que confluían cada 4 años para que entonces su líder Joaquín Balaguer, bueno, pues pudiera a través de los mecanismos que entendían, no siempre santos ni legales, repostular. Pero no es lo mismo que podemos decir, por ejemplo, del Partido Revolucionario Dominicano, el histórico Partido Revolucionario Dominicano de José Francisco Peña Gómez, en lo que devino. Quiero decir con esto que por nosotros ver como algunos instrumentos importantes han devenido, repito, casi a nada, bueno, pues evidentemente que han estado sumergidos en una gran crisis el partidarismo político en el país. Y yo no sé, pero pienso que ahora la realidad no es distinta. Y esto viene a cuento y tiene de alguna forma, quiero hacer algún vínculo cuando decía que, bueno, los cuestionamientos respecto a los fondos de USAID ha servido para muchas cosas. Fondos estos que los que han trabajado con organismos internacionales saben que cada peso tiene que estar justificado. Tiene que estar justificado y que eso no se maneja a la loca. Definitivamente no es así. Y lo digo desde, bueno, por el trabajo que uno ha realizado, porque vínculos nunca he tenido con organismos de ese tipo, mucho más allá del trabajo en medios de comunicación puramente privados. Pero hago la referencia a los partidos políticos porque viendo aquellos, también veo lo que pasa con ese instrumento importante que fue el Partido de la Liberación Dominicana, tanto que fueron 20 años de gobierno. Leonel por un lado, Danilo Medina por otro, pero fueron muchos años y para tú conseguir eso y gravitar en el poder como lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues tenía que tener alguna solidez, ambos partidos fundados por el profesor Juan Bosch. ¿Cuánto tiempo pasó y cuánto tiempo ha pasado a la salida del PLD? ¿Y qué está pasando con el PLD en este momento? Yo creo que debe verse muy, muy cercano en el espejo del PRD. Creo que sí, porque la verdad que el debilitamiento estrepitoso en tan poco tiempo tiene que llamar a reflexión. Reflexión esta que una no ha visto de su liderazgo después de lo que fueron los resultados, primero de las elecciones de 2020, producto fundamentalmente de la división, pero también de los cuestionamientos respecto a cómo ellos accionaron en los últimos tiempos y el matiz que tenía respecto a muchas acciones de corrupción que, por supuesto, ha devenido también en expedientes que están en los tribunales que deberá de comprobarse o no las responsabilidades o no, pero por supuesto en lo que nosotros hemos visto situaciones que jamás podíamos pensar de gente que siquiera pudieran cuestionarse, no porque siempre aquí se ha actuado con mucha corrupción desde el Estado, sino porque no había la decisión política de hacerlo. Mínimo entonces en el caso del PLD y también de su liderazgo, en ese proceso necesario de recomposición de los partidos políticos, mínimo ha debido, si no pedir perdón, como decía mi amigo Claudio en el día de hoy en su artículo, por lo menos asumir posiciones autocríticas y dar paso en todo este proceso a una recomposición real para dar paso a liderazgos jóvenes, emergentes, que puedan ver las cosas en otra dirección y que puedan reencauzar de alguna manera el rumbo de esa organización política mucho más allá de las farsas que se han querido montar, en la que sus líderes o sus líderes han maniobrado con una conformación y una contemplación de ese liderazgo joven
viendo simplemente cómo siguen siendo ley, batuta y constitución, mucho más allá del impacto que en lo colectivo esto pudiera tener. Entonces, lo que convenía al PLD, yo no sé si era eso. Yo no sé si después de ese momento, de esa trayectoria exitosa política dominicana, pero en el caso del expresidente Danilo Medina, por ejemplo, que sigue siendo ley, batuta y constitución de esa organización, imponer agendas personales de su familia en problemas de justicia al resto del partido, yo no creo que eso pueda permitir que esa organización pudiera avanzar. Y digo todo esto porque cuando tú ves ese proceso de recomposición intentando sobrevivir después de ese lugar tan pírrico en el que ha quedado y tan disminuido y que sigue disminuyendo en los días por venir, cuando tú ves que en ese proceso te eligen a personas jóvenes, que uno le supone una mirada distinta, como la del secretario general, decir lo que ha dicho en estos días cuando ha tenido que hacer la evaluación autocrítica que uno entiende que ha debido hacer el PLD respecto a esa organización y hablar casi con cinismo de que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, salió del poder porque se dio un golpe blando, como si todo lo que nosotros hemos visto en estos días no son parte precisamente de acciones que definitivamente fueron sumamente cuestionadas y matizadas por muchísima corrupción, pero da para todo. Vuelvo y repito, da para todo el escándalo respecto a la USAID, respecto a las críticas que muchos no perdonan, de personas que simplemente han cumplido y han asumido su papel frente a la sociedad. Entonces, hay cosas y hay críticas que tienen efectos. Y por supuesto, muchos de esos efectos, y cuando digo esto, y tengo que seguir reivindicando a Marcha Verde, porque millones y millones de pasos de ciudadanos que por el país durante casi 3 años, con una situación desbordante que aquí de verdad se daba en el país, donde nos restregaban en la cara las corrupciones y las impunidades. Y no estoy diciendo que ahora no estemos frente a nuevas impunidades, porque yo no defiendo partidos políticos, porque mi crítica es para los partidos que lamentablemente su liderazgo se niegan y se siguen negando a creer que están en una situación de crítica, pero es tan poco esperanzador ver precisamente a personas jóvenes que te repiten los mismos discursos de dinosaurios y musgos de la política, que la verdad a ti no sé si darte pena o darte vergüenza o simplemente decir, mira, aquí definitivamente esto se fuñó. ¿Cómo que golpe blando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál golpe blando? Y los expedientes y la corrupción y la división y todo lo que estaba ocurriendo y permeó ese partido por tantos años. Señor Choni, ¿cómo podemos calificarlo?